Se dice que en cierta ocasión, un profesor viajaba en tren completamente absorto en su lectura. El conductor se le acercó para pedirle su boleto. El mencionado profesor buscó en los bolsillos de su camisa y pantalón. Inútilmente registró todas sus pertenencias. Notando la desesperación de éste, el conductor se apresuró a sugerirle: «No se preocupe, señor. Tan pronto lo encuentre, remítalo a la compañía. Estoy seguro que usted lo tiene en alguna parte y que aparecerá en cualquier momento». Pero éste seguía intranquilo. Ya se asomaba el pánico a su rostro cuando replicó: «Es que usted no comprende. Me urge encontrarlo. Lo necesito para saber a dónde voy». ¡Qué cuadro de nuestro mundo actual! Esta noche, millones de personas se hacen la misma pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hay un boleto, por así decir, que lo indique? El futuro parece incierto. La gente está confundida. Se pregunta ¿a dónde va? Hay buenas noticias. No tenemos que seguir en la incertidumbre. La respuesta asombrosa a este interrogante milenario se halla en el sueño que Dios le dio a un rey hace ya 2500 años. Este sueño traza la historia de la humanidad con sorprendente precisión. Los científicos aseguran que por lo general todos soñamos repetidas veces cada noche. Según ellos, recordamos muy pocos. El sueño que vamos a compartirle en un instante es considerado por muchos como el más fascinante que registra la historia. Ocurrió una noche hace más de 2600 años en el antiguo reino de Babilonia. Su historia está muy bien documentada. Fue escrita y narrada por uno de sus protagonistas. El libro de Daniel, capítulo 2, cuenta la fascinante historia. El hombre que tuvo el sueño fue el poderoso rey Nabucodonosor. Nabucodonosor despertó consciente que había tenido un sueño de monumental importancia, pero por mucho que trató, no podía recordarlo. Por cierto, Dios le había revelado a Nabucodonosor, por medio de ese sueño, la historia futura de nuestro mundo, especialmente la gesta histórica de Europa y del Medio Oriente, desde la época del rey Nabucodonosor hasta el fin del tiempo. Gracias a Dios por revelarnos lo que será el futuro. Babilonia, el primer imperio mundial, era el más grandioso, rico y de mayor influencia de todos los imperios en el mundo civilizado de entonces. Tenía también al rey más poderoso. Este dirigente había logrado someter por la fuerza, uno a sus enemigos, hasta convertir a su nación en reina de las naciones. En el segundo año de su reinado, el rey Nabucodonosor se fue a la cama, preguntándose por cuánto tiempo duraría su reino. Así como otros dirigentes, deseaba conocer el futuro. Esa noche, Dios, mirando desde el cielo, decidió confiarle a ese benevolente monarca una visión del futuro. Reiteramos que, tan pronto despertó el rey de su inquietante sueño, supo instintivamente que este sueño que no recordaba entrañaba algo trascendental. El dilema del rey era especialmente gravoso para un babilónico. Ellos le daban enorme importancia a los sueños y sus significados. Se entiende entonces el por qué este olvido del rey significaba una verdadera crisis para el imperio. Dada la importancia asignada a los sueños, no es de extrañar que figuraran en la corte del rey, entre sus consejeros oficiales, un impresionante número de astrólogos, magos, encantadores y adivinos. A estos convocó el rey de inmediato. Cuando se presentaron ante el rey, éste les dijo: «He soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño». Daniel 2, 3. Estos hombres eran como muchos que pretenden conocer y adivinar el futuro. Podían adivinar la interpretación del sueño, pero en realidad no sabían su significado. Deseaban ganar tiempo. Finalmente dijeron: «Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración». Pero su confianza propia pronto se desvaneció cuando el orgulloso monarca, cansado de su dilación, dijo: «Respondió el rey y dijo a los caldeos:
Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si mostrareis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones, y mercedes, y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Insistían en que el rey dijera el sueño, seguramente para fabricar una imaginativa interpretación. El rey se dio cuenta que eran una pila de impostores. En verdad, lo que exigía el rey requería la intervención divina. Daniel 2:10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. La Biblia dice que el rey estaba furioso y mandó a sus soldados que ejecutaran a todos los sabios del reino. Pero aquí habrían de pagar justos por pecadores, pues Daniel y sus 3 compañeros caían bajo el rubro de sabios del reino. Que no estuvieran presentes cuando sus colegas fueron convocados no los eximía del decretado castigo colectivo. Cuando los verdugos llegaron para llevarse a Daniel, éste hizo un pedido oficial al rey. Pidió que se le concediera tiempo para consultar con su Dios, el único Dios verdadero. El Creador podía resolver el dilema del rey y traer paz a su corazón. Amiga, amigo mío, Dios también puede dar solución a los problemas que más te agobian hoy. Él puede traer la anhelada paz a tu corazón. El rey, por respeto al joven Daniel, le concedió tiempo para hablar con su Dios, el Dios de la creación. Qué gran responsabilidad descansaba sobre los hombros de Daniel. No solamente estaba en peligro su vida y la de sus 3 amigos, sino la de todos los sabios de Babilonia. Daniel regresó a su casa y les explicó la situación. Todos ellos clamaron por misericordia al Dios del cielo para que revelara este misterio, para no ser ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. ¡Qué sesión de oración debe haber sido aquella! 4 jóvenes hebreos orando porque Dios les revelara el sueño de un rey pagano antes de que se cumpliera el plazo. La Biblia dice que el Dios de Daniel le reveló el secreto en una visión esa misma noche. El Dios del cielo no falló en escuchar y hacer honor a esas oraciones. Tampoco dejará de escuchar las tuyas, amigo que me escuchas. Así que Daniel bendijo al Dios del cielo y dijo: A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Cuán emocionados deben haber estado Daniel y sus 3 amigos hebreos. Después de esto, Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios, y díjole así: No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey, que yo mostraré al rey la declaración. Cuando Daniel estuvo ante la presencia del rey, Nabucodonosor le preguntó si era capaz de decirle lo que había soñado, juntamente con su interpretación. Veamos cómo le respondió Daniel al rey. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Cabe destacar que Daniel no se atribuyó el éxito. Dio todo el crédito y el honor al único que lo merecía, a su Dios. Es Dios el que revela el futuro, amigo mío. No tienes que acudir a algún psíquico o astrólogo, ni espiritista. Deja las páginas ficticias y quiméricas de la astrología y acude a las únicas páginas autorizadas, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Allí encontrarás la respuesta segura a tus problemas. Sin duda, Daniel había estudiado Isaías 46, 9 y 10. Porque yo soy Dios, y no hay más Dios,
y nada hay a mí semejante, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho. Esta sabiduría provenía de Dios, quien usaba este sueño para presagiar la historia del planeta desde los días de Nabucodonosor hasta los nuestros. Daniel empieza describiendo la actitud mental del rey previa al mencionado sueño. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser en los años futuros. Entonces Daniel declara el sueño. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Casi podemos escuchar al rey que dice emocionado: sí, eso es exactamente, una gran imagen elevada hasta lo alto. Daniel le describe el sueño tan claramente que Nabucodonosor no tiene duda de que es el mismo sueño que tuvo. Entonces Daniel continuó diciendo: la cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Muy asombrado, Nabucodonosor escucha mientras Daniel describe los elementos que forman la imagen, exactamente en la forma como los vio en el sueño. La cabeza era de oro brillante, el pecho y los brazos eran de plata menos lustrosa, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. El rey seguramente se asombró al ver ahora una piedra que aparecía de la nada, a gran velocidad, y que hería los pies de la imagen, desmenuzándolos, y luego golpeando y destrozando la imagen, hasta volverla en un polvo tan fino que se lo llevó el viento sin dejar huella. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Sí, Daniel, dijo seguramente el rey, una piedra fue cortada, no por mano humana, y destrozó la imagen, y se convirtió en un monte que cubrió toda la tierra. Todo el sueño, así descrito, era exactamente igual al que el rey había soñado. Imagine cuán asombrado debe de haber estado Nabucodonosor cuando este noble joven le dijo cada detalle exactamente como lo había visto en su sueño. De una cosa así estaba seguro el rey: ningún hombre podría habérselo revelado a Daniel. Ninguna persona puede decir lo que ha soñado otra. Tuvo que haber venido de una fuente divina. El rey seguramente se preguntaba ahora qué tenía que ver ese sueño con él. Y nosotros tal vez nos preguntemos lo mismo. El sueño de Nabucodonosor predice el levantamiento y caída de las naciones claves de esta tierra. Los reinos representados en su sueño han influido de una manera u otra en cada nación del mundo, especialmente en tiempos modernos. En unas cuantas palabras, Dios trazó el curso principal de la historia, desde el tiempo de Babilonia, 600 años antes de Cristo, hasta el clímax de la historia de este planeta. Finalmente Daniel llega al corazón mismo del sueño. Mirando de frente al rey, le dijo Daniel: tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia era la cabeza, una nación de oro puro. Una sonrisa de satisfacción seguramente se asomó en el rostro del rey al escuchar esas palabras halagadoras. Las conquistas militares y el esplendor arquitectónico de Babilonia eran insuperables. Los historiadores confirman que el oro era el símbolo adecuado
para representar al reino de Babilonia. El oro usado profusamente para embellecer los edificios de Babilonia. Esta es la descripción que hizo un historiador de esa gran ciudad de la antigüedad. Situada en el jardín del oriente, construida como en forma de cuadrado perfecto, rodeada de un foso o zanja, con sus puertas de bronce, sus jardines colgantes en terraza sobre terraza, sus 2 palacios reales. Allí con toda la tierra postrada a sus pies, reina de incomparable grandeza, se levantaba esa ciudad, idónea capital de ese reino representado por la cabeza de oro. Uriah Smith. Las profecías de Daniel y Apocalipsis. Los fabulosos jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Si Daniel procuraba ascendencia política, habría suspendido la interpretación del sueño aquí. Pero Daniel era portavoz de un mensaje de Dios para el mundo de aquella época y la nuestra, y eso requería absoluta fidelidad al mensaje divino. Así que Daniel, humilde, pero valientemente, le declaró al rey: «Y después de ti se levantará otro reino menor que tú». Ahora se muda el rostro del monarca. Jamás imaginó Nabucodonosor que su reino no perduraría. De hecho, los arqueólogos han desenterrado tablillas de arcilla inscritas con estas palabras de Nabucodonosor: «He fortalecido las fortificaciones de Esagila y Babilonia, y establecido el nombre de mi reino para siempre». La Biblia dice que el orgulloso Nabucodonosor dijo: «¿No es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza?» Sin embargo, Dios dijo que se levantaría otro poder que sobrepasaría el reino de oro de Babilonia, y Daniel vivió para ver ese día. Durante el reinado de Belsasar, el arrogante y orgulloso nieto de Nabucodonosor, Ciro, de Media, sitió a Babilonia. El 13 de octubre del año 539 a.C., el reino de oro de Babilonia llegó a su infame fin. Debe recordarse que Dios había profetizado exactamente cómo y por quién sería tomada la ciudad. Aproximadamente 200 años antes de la caída de Babilonia, Isaías, el profeta, predijo: «Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha, para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras, y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren». Dios reveló inclusive al protagonista de la conquista 150 años antes de que naciera, Ciro, el Medo. Ante Ciro se erguían formidables las imponentes e impenetrables murallas de la Gran Babilonia. Escalarlas era imposible, pero Ciro se ideó una estrategia genial. Haría desviar el cauce del río que pasaba por el mismo centro de la ciudad, para que su ejército pudiera marchar por el lecho de éste hasta encontrar asidero para el ataque sorpresivo. La historia registra que alguien, por descuido o acaso por traición, no sabemos, había dejado desguarnecidos y abiertos de par en par los enormes portones de bronce. Los soldados de Ciro entraron a la ciudad y mataron al rey y a sus nobles, mientras éstos bebían vino en los vasos de oro tomados por el rey Nabucodonosor cuando hizo cautiva a la ciudad de Jerusalén, los mismos vasos que él se había llevado del templo de Salomón años antes. Daniel había predicho que después del imperio de Babilonia subiría al poder otro reino inferior, representado por el pecho y los brazos de plata. La coalición formada entre el gobierno de Media y Persia era ciertamente inferior al glorioso imperio babilónico, pero reinó en el Medio Oriente durante 2 siglos.
Daniel predijo que el reino de plata tendría también sus limitaciones. Después, dijo, otro tercer reino de bronce dominará en toda la tierra. ¿Sucedió así? Sí, ciertamente. Esta predicción de la imagen de metal, con el vientre y los muslos de bronce, se cumplió cuando el brillante joven general Alejandro el Grande derrotó a Darío III de Persia en la batalla de Arbela en el año 331 a.C. Este tercer imperio mundial sería Grecia. A la temprana edad de 25 años, el joven Alejandro llegó a reinar sobre uno de los imperios más extensos que el mundo haya conocido. El historiador griego Flavio Arriano, escribiendo acerca de Alejandro el Grande, dijo: «Estoy persuadido de que no hubo nación, ciudad o gente a donde no hubiera llegado su nombre». Me parece que hubo una mano divina presidiendo sobre su nacimiento y acciones. Resulta interesante y curioso que la mayor parte de la armadura que portaba la infantería griega estaba hecha de bronce, el tercer material en el sueño de Nabucodonosor. Alejandro el Grande murió de una fiebre antes de cumplir los 33 años. Después de su muerte, se debilitó el imperio y se fraccionó en varias partes hasta que finalmente, el 22 de junio del año 168 a.C., la batalla de Pydna marcó el fin de este imperio de Alejandro el Grande 144 años después de su muerte. Ahora viene el más terrible de esos reinos antiguos. Recordemos que Dios predijo que se sucederían 4 imperios mundiales. Ciertamente, las piernas de hierro describen bien el poder cruel y férreo del cuarto imperio mundial. Así se lo describió Daniel al rey. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Los césares se creían dioses, y como tales exigían la adoración y obediencia sin reparos de todos sus súbditos. Fue precisamente durante el reinado romano que tuvieron lugar 2 acontecimientos de histórica trascendencia. El primero es el nacimiento de Jesús en Belén. Recordemos que fue un gobernante romano el que decretó la muerte para todos los bebés varones de 2 años o menores. Claro está que ese macabro plan fue instado por el propio Satanás, que procuraba la muerte del infante Jesús. El otro gran acontecimiento en la era romana fue la crucifixión de Jesús. La historia registra que fue un gobernador romano el que condenó a Jesús a su ignominiosa muerte. Fueron soldados romanos los que clavaron físicamente a Jesús a la cruz, y era romano el sello colocado sobre su tumba. Sí, Roma es el férreo cuarto imperio del sueño dado al rey. Después de Roma, la profecía advierte un cambio en el patrón anterior. Ningún imperio mundial seguiría a Roma. Daniel escribió: «Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro». En otras palabras, el profeta predijo no un quinto imperio mundial, sino que se iba a dividir la monarquía de hierro del imperio romano. Roma se iba a dividir en varios reinos. Se desintegraron las fibras de hierro del gigantesco imperio romano que había gobernado durante 600 años. Roma perdió su estabilidad y fuerza por causa del lujo, la corrupción política y su decaimiento moral, convirtiéndose en una presa fácil para las tribus bárbaras que comenzaron a invadir el imperio entre el año 351 y el 476 después de Cristo. El emperador Augusto fue destronado y Roma
quedó dividida en muchos segmentos representados por los pies y los dedos de la imagen hecha de hierro y barro. En cuanto a lo que viste, dice Daniel 2:43, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Las invasiones bárbaras dividieron el Imperio Romano. 3 divisiones, representadas por los pies de hierro y barro cocido, formaron la base de las naciones localizadas en la Europa actual. 10 de estas tribus bárbaras han sido citadas por la mayoría de los historiadores de la manera siguiente: alanos o alemanes, burgundios, suizos, francos o franceses, lombardos, que son los italianos, sajones, los ingleses, suevos, los portugueses, visigodos, que son los españoles, érulos, ostrogodos, vándalos, ya extintos o fusionados con otras naciones vecinas. La profecía es clara: estas naciones jamás formarán un quinto imperio mundial. La Europa de hoy refleja esta sentencia divina. Aún con una moneda y un mercado común europeo, las naciones europeas siguen divididas. Dios advirtió que aun si se mezclaran entre sí con simiente humana, no se unirían, lo que da a entender que habrían matrimonios entre las familias reales, pero la profecía le vaticina fracaso a todo esfuerzo por un nuevo imperio europeo. En un palacio de Dinamarca puede verse el árbol genealógico de los monarcas europeos. Todos están emparentados. Se creía que esos lazos filiales obviarían las guerras. Sin embargo, la historia dice lo contrario. Se comportaban como matrimonios mal llevados. Muchas de las guerras que se lidiaron en Europa no eran más que riñas entre parientes. Dios había predicho: se mezclarán con medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro y el barro no pueden pegarse. Piense en los muchos intentos que se han hecho para pegar nuevamente las naciones de Europa. ¿Qué sucedió con aquellos que quisieron dirigir el mundo entero y trataron de unir a la dividida Europa? Carlomagno, derrotado. Carlos V, derrotado. Luis XIV, derrotado. Napoleón, derrotado. Kaiser Wilhelm, derrotado. Hitler, derrotado. Exiliado en la isla de Elba, Napoleón, ese poderoso guerrero de Francia de la primera parte del siglo XIX, tuvo que admitir que la palabra de Dios podía más que él. Dios puede más que todos los monarcas juntos. Dios había dicho: no se pegarán el uno con el otro. Un epitafio apropiado para todos aquellos que quisieron ser dirigentes de todo el mundo. Sin embargo, el hombre está tratando todavía de unir a los países europeos, pero pareciera que no se pueden unir, tal como lo dijo Dios. Se pueden juntar, pero no se pueden pegar. Nabucodonosor seguramente se asombró del giro sorpresivo tomado por esta profecía. Dios predijo la caída de 4 grandes imperios mundiales. Predijo que Roma sería reemplazada por varias naciones, 7 de las cuales están representadas en la Europa occidental actual, algunas fuertes, otras débiles, pero todas divididas sin remedio. ¿Qué ocurriría entonces? Con obvia alegría y confianza, llegó Daniel al asombroso clímax de su interpretación del sueño de la gran imagen metálica. Dijo entonces: y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel.
El próximo gran acontecimiento en el escenario de la historia humana será la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino, representado por la piedra cortada no con mano. Su reino quedará fundado no por mano humana, sino por la poderosa mano de Dios. Será un reino que cubrirá toda la tierra. Entonces se cumplirá la profecía. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Notemos los últimos acontecimientos cubiertos en esta asombrosa profecía en el libro de Daniel. La segunda venida de Jesús. Las naciones del mundo llegan a su fin. Dios establecerá su reino. Su reino durará para siempre. Jesús será ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a la tierra a consumar su reino eterno. Cuando Daniel terminó de contarle al rey su sensacional visión y la asombrosa interpretación divina, el rey Nabucodonosor se puso de pie y humildemente se postró delante de Daniel, en honor al gran Dios de Daniel, cuya sabiduría y poder habían sido tan impresionantemente demostrados. El rey habló a Daniel y le dijo: «Ciertamente, vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los misterios. Ciertamente, el Dios de Daniel es el Dios que deseo como mi Dios». A través de esta gran imagen de metal, vista por Nabucodonosor en su sueño, 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, Dios reveló los misterios de los siglos por venir. Sí, amigo mío, el sueño es verdadero y fiel su declaración. La jornada está por terminar. El próximo gran acontecimiento es la venida de Cristo en las nubes de los cielos para establecer su reino eterno. Los reinos representados por el oro, la plata, el bronce y el hierro han pasado a la historia. El siguiente glorioso acontecimiento es la venida de nuestro Señor. Amigo que me escuchas, ese futuro planificado por Dios, ratificado por la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, es tu futuro. La palabra asegura que tú y yo hemos sido elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. En el reino celestial que Cristo está preparando, hay una mansión que tiene tu nombre. ¿Qué debes hacer? Haz lo que hizo el ladrón arrepentido, mientras colgaba entre el cielo y la tierra, pendido de una cruz al lado de Jesús. No podía acercarse más a Jesús. No obstante, se confesó pecador y supo que necesitaba un Salvador. Miró a Jesús, el Salvador del mundo, y contempló su nobleza. Lo escuchó orar por sus torturadores, vio su lucha al sentirse abandonado, pero observó su paz y su fe. Su corazón se conmovió, confesó sus pecados y clamó: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le dio la seguridad de que estaría con él en ese reino. Amiga, amigo mío, tú también puedes elevar esa misma oración. Jesús desea oírla de tus labios. Si lo haces, puedes tener toda seguridad que Jesús te dice a ti también: «Estarás conmigo en el paraíso». Entonces, escucharás de los labios de Cristo esta invitación: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros». Este mundo no está en manos de los seres humanos, está en las manos de Dios. Podemos hacer frente al futuro con una gran confianza. Cristo vendrá muy pronto. La piedra cortada no con mano destruirá la imagen. Los reinos de este mundo se derrumbarán. Dios establecerá su reino eterno. Sí, querido amigo, amiga, tú puedes confiar en este Dios que ve el fin desde el principio, que conoce tus pensamientos antes que los tengas y tus obras antes que las realices. El Dios que desde la eternidad pasada ha aparejado una morada eterna para ti.
Puedes confiar en su dirección, en sus planes de amor para ti. Dios, tu Dios, te llama hoy. Hoy te invita, hoy toca la puerta de tu corazón. ¿Acaso no le abrirás? Ríndele tu vida, hazlo ahora mismo. No podía recordarlo. Por cierto, Dios le había revelado a Nabucodonosor, por medio de ese sueño, la historia futura de nuestro mundo, especialmente la gesta histórica de Europa y del Medio Oriente, desde la época del rey Nabucodonosor hasta el fin del tiempo. Gracias a Dios por revelarnos lo que será el futuro. Babilonia, el primer imperio mundial, era el más grandioso, rico y de mayor influencia de todos los imperios en el mundo civilizado de entonces. Tenía también al rey más poderoso. Este dirigente había logrado someter por la fuerza, uno a uno, a sus enemigos, hasta convertir a su nación en reina de las naciones. En el segundo año de su reinado, el rey Nabucodonosor Se dice que en cierta ocasión, un profesor viajaba en tren completamente absorto en su lectura. El conductor se le acercó para pedirle su boleto. El mencionado profesor buscó en los bolsillos de su camisa y pantalón. Inútilmente registró todas sus pertenencias. Notando la desesperación de éste, el conductor se apresuró a sugerirle: «No se preocupe, señor. Tan pronto lo encuentre, remítalo a la compañía. Estoy seguro que usted lo tiene en alguna parte y que aparecerá en cualquier momento». Pero éste seguía intranquilo. Ya se asomaba el pánico a su rostro cuando replicó: «Es que usted no comprende. Me urge encontrarlo. Lo necesito para saber a dónde voy». ¡Qué cuadro de nuestro mundo actual! Esta noche, millones de personas se hacen la misma pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hay un boleto, por así decir, que lo indique? El futuro parece incierto. La gente está confundida. Se pregunta ¿a dónde va? Hay buenas noticias. No tenemos que seguir en la incertidumbre. La respuesta asombrosa a este interrogante milenario se halla en el sueño que Dios le dio a un rey hace ya 2500 años. Este sueño traza la historia de la humanidad con sorprendente precisión. Los científicos aseguran que por lo general todos soñamos repetidas veces cada noche. Según ellos, recordamos muy pocos. El sueño que vamos a compartirle en un instante es considerado por muchos como el más fascinante que registra la historia. Ocurrió una noche hace más de 2600 años en el antiguo reino de Babilonia. Su historia está muy bien documentada. Fue escrita y narrada por uno de sus protagonistas. El libro de Daniel, capítulo 2, cuenta la fascinante historia. El hombre que tuvo el sueño fue el poderoso rey Nabucodonosor. Nabucodonosor despertó consciente que había tenido un sueño de monumental importancia. Pero por mucho que trató, Nabucodonosor se fue a la cama, preguntándose por cuánto tiempo duraría su reino. Así como otros dirigentes, deseaba conocer el futuro. Esa noche, Dios, mirando desde el cielo, decidió confiarle a ese benevolente monarca una visión del futuro. Reiteramos que, tan pronto despertó el rey de su inquietante sueño, supo instintivamente que este sueño que no recordaba entrañaba algo trascendental. El dilema del rey era especialmente gravoso para un babilónico. Ellos le daban enorme importancia a los sueños y sus significados. Se entiende entonces el por qué este olvido del rey significaba una verdadera crisis para el imperio. Dada